Bienvenidos a un nuevo día de trabajo. El tema del día de hoy se titula Compartimos nuestras manifestaciones culturales. Recordemos lo trabajado en días anteriores. Habíamos hablado acerca de tradiciones y también habíamos aprendido acerca de las lenguas originarias en nuestro país. Hay que recordar lo siguiente, que el Perú es un país de muchas lenguas. Es muy probable que hayas escuchado acerca del español, del quechua y del aymara. Estas son las tres lenguas más habladas en nuestro país, pero existen muchas más. Lenguas andinas y lenguas amazónicas que merecen ser preservadas. Tomemos en cuenta que las lenguas indígenas no son dialectos. Estas son lenguas propias de la comunidad que sirve para la comunicación. Por lo tanto, es una lengua en sí. Además de que todas las lenguas son importantes independientemente de cuántas personas las hablen, así sean 100, 1000 o 10.000. Hablar una lengua indígena no es obstáculo para aprender otras lenguas. Es decir, que si es que yo hablo ticuna o hablo quechua, fácilmente puedo aprender español, inglés o la lengua que yo desee aprender. En la actualidad, en las comunidades que encontramos en nuestro país, los profesores enseñan en la lengua materna. Es decir, si en una comunidad los niños hablan Ashaninka, el profesor también dicta sus clases utilizando esa lengua, Ashaninka. De igual manera, si es quechua, si en la comunidad se habla quechua, también en la escuela se habla quechua. Todo esto es necesario para mantener intacta esta riqueza cultural. Entonces, ¿qué haremos hoy? Hoy vamos a conocer más de las tradiciones de nuestro país y la riqueza de sus manifestaciones. Y las metas del día de hoy son, primero vamos a describir las manifestaciones culturales de nuestra familia. Luego vamos a compartir las manifestaciones culturales de nuestra familia y de otros lugares. Y finalmente vamos a proponer en familia una forma para conservar y compartir nuestras manifestaciones culturales. Antes de continuar, recuerda la importancia de seguir acuerdos para trabajar en casita, como por ejemplo tener un lugar específico para hacer mis actividades. Te presento a dos amigos. Él es Mauro. Hola, soy Mauro y nací en Monsefú, Lambayeque. Y ella es Julia. Hola, me llamo Julia y vivo en Pucará, Puno. Mauro y Julia quieren compartir sobre las tradiciones que han aprendido de sus familias. Veamos a continuación. Julia nos dice, mis padres tienen un taller donde hacen el torito de Pucará, que es una artesanía tradicional de mi región. Yo también estoy aprendiendo este arte de ellos, quienes, a su vez, lo aprendieron de sus padres. Yo les ayudo a pintar los toritos. Me gusta usar muchos colores. Cuenta la historia que un toro chocó su cuerno con una piedra y de ahí salió mucha agua. Por ello, la población quedó muy agradecida. Los toritos se elaboran con arcilla. Donde vivo suelen colocarse en los techos de las casas para que proteja y traiga felicidad a las familias. Mauro nos dice, de mi mamá aprendí el arte del bordado. A ella le enseñó mi abuela. Este arte es una tradición de mi familia. Mi abuela borda lindos trajes de marinera. Mamá borda blusas, camisas y ropa para niños. Y ahora además hace mascarillas bordadas para vender. Yo estoy haciendo servilletas para utilizar en casa. Nuestros bordados representan flores y animales, como el pavo real. Así demostramos el amor por nuestras costumbres. Me siento orgulloso de esta tradición de mi familia. Ahora que ya conocemos las historias de Julia y Mauro, vamos a responder algunas preguntitas. Recuerda que puedes leer estos textos nuevamente si así lo requieres. Vayamos con la primera. ¿De dónde son Julia y Mauro?
¿De dónde eran? Julia era de Pucará, Puno, y Mauro era de Monsefú, Lambayeque. Bien. ¿Qué arte tradicional han aprendido de sus familias? ¿Te acuerdas? En el caso de Julia, a hacer toritos de Pucará. Y en el caso de Mauro, ¿qué aprendió? El arte del bordado. ¿Qué historia nos cuentan sobre sus tradiciones o qué representan? ¿Te acuerdas? Julia nos contó acerca de la historia del torito de Pucará. Cuenta la historia que un toro chocó su cuerno con una piedra y de ahí salió mucha agua. Por ello, la población quedó muy agradecida. Y en el caso de Mauro, él también nos contó la historia. Él nos contó que representaban los bordados. Los bordados representan flores y animales, como el pavo real. Y dime tú, ¿en casita tú también participas en alguna manifestación cultural o tradición? Recuerda, las manifestaciones culturales en nuestro país son diversas, tales como las danzas, las comidas típicas, las artesanías, las lenguas originarias, así algunas de las que vimos ayer, ¿te acuerdas? Estas manifestaciones se transmiten y heredan de padres a hijos durante varias generaciones. Posiblemente tu abuelito le enseñó algo a tu papá y tu papá te enseñó algo a ti. O de repente en el caso de la mamá también fue así. Por ello se conservan en el tiempo y son un tesoro para cada familia, ya que así aprenden sobre su cultura y se sienten orgullosos de ella. A veces van cambiando con el tiempo, pero mantienen siempre su esencia. Ahora vamos a dialogar con un familiar sobre alguna tradición de nuestra familia en la que participamos, que hayas aprendido o que quieras conocer mejor. Para ello voy a hacer estas preguntitas que me van a ayudar. Primero me voy a preguntar qué tradición es, de qué tradición estamos hablando, cuál es la historia o qué representa. Posiblemente hay una historia detrás de esta tradición o de repente representa algo especial. ¿Cómo te sientes cuando participan de estas tradiciones? ¿Cómo es que se sienten todos o cómo te sientes tú cuando hacen estas acciones? Luego de haber conversado, vamos a completar esta fichita. Fíjate que tenemos varios espacios aquí que vamos a revisar. Primero tenemos el espacio para colocar qué tradición es. Luego aquí tengo espacio para colocar una figura, puedo dibujar o puedo pegar. Luego tengo aquí una pregunta que dice, ¿cuál es su historia o qué representa? Y finalmente, me siento orgulloso u orgullosa de ella. ¿Por qué? Yo te voy a dar un ejemplito con la historia de Julia. Muy bien, ¿te acuerdas qué tradición tenían en su familia? Así es. Ellos hacían toritos de Pucará. Voy a colocar la fotito que corresponde. ¿Cuál es su historia o qué representa? ¿Te acuerdas cómo era? Así es, cuenta la historia de un toro que chocó su cuerno con una piedra y de ahí salió mucha agua. Por ello la población quedó muy agradecida. Luego, ¿por qué me siento orgulloso u orgullosa de ella? Bueno, yo no soy Julia, pero voy a pensar en una razón. Posiblemente diría, me siento orgullosa porque es una muestra muy colorida de nuestras costumbres y yo ayudo a hacerlos. Es una idea. Tú vas a colocar la razón por la que tú te sientes orgulloso u orgullosa de esa tradición familiar. Luego de completar la fichita, voy a reunir y voy a compartir con mi familia la razón del por qué yo me siento orgulloso o orgullosa acerca de nuestras tradiciones familiares. Luego, con su ayuda, voy a averiguar sobre otras manifestaciones culturales en el Perú y vamos a elegir una que queramos conocer mejor. Con esa información voy a llenar otra fichita. Muy bien. Ahora en familia vamos a pensar
Vamos a pensar y ponernos de acuerdo en una manera de poder conservar estas tradiciones. De repente podríamos compartir con los demás esa tradición familiar que tanto nos gusta. Muy bien. Ahora es momento de evaluarnos. Lee con cuidado y marca según corresponda. Y así llegamos al final de otra actividad el día de hoy. ¡Felicitaciones! Y recuerda mantener tus manitas limpias.